Bueno, actualmente soy presidente de la Sociedad Científica de Sociemo. Ahí están mis datos, que es mi correo, y también está mi número de celular. Por si alguien, bueno, que no me conoce, que está en la ponencia, quizás quisiera tener un poco más de información. El tema de hoy día que propuse es más que todo un tema muy bonito, pero también muy corto, y es más que todo para lo que viene a ser cursos básicos. Entonces lo agarré del módulo lo que viene a ser de bioquímica. Entonces vamos a hablar sobre lo que es la hemoglobina, que es un tema que quizás muy interesante, y durante toda la exposición espero que estén atentos porque les voy a ir haciendo como que repasando algunas cosas e ir preguntando también. Así que va a ser muy breve, la verdad, y espero su colaboración. Bueno, para empezar quiero iniciar con esta frase, que es una frase para mí que me gusta bastante porque es mi frase de vocación en la carrera de medicina, que es: lo que ha transformado al mundo no es la ciencia, sino la caridad, deriva de San Giuseppe Moscati. Bueno, esa es la tabla de contenidos. Vamos a ver sobre lo que viene a ser el transporte de gases en sangre, estructura y función, como también la curva de disociación, los tipos de hemoglobina, y también vamos a ver lo que viene a ser los tipos especiales. Bueno, en sí, como una pequeña introducción, vamos a ver que la hemoglobina es una proteína transportadora de oxígeno presente en los, como todos sabemos, en los eritrocitos, y que transporta entonces oxígeno desde los pulmones a los tejidos. Entonces, cada molécula de hemoglobina es un tetrámero compuesto por 4 cadenas polipeptídicas de globina. Entonces, los dos componentes en sí principales de la síntesis de hemoglobina son la producción de lo que viene a ser la globina y la síntesis del hemo, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la producción de la cadena de la globina, entonces ocurre en el citosol de los precursores de los eritrocitos, y también se produce mediante lo que es la transcripción y la traducción genética. Entonces, ahora, estaba leyendo por ahí y numerosos estudios han demostrado de que la presencia del hemo induce lo que viene a ser la transcripción del gen de la globina. Entonces, los genes de la cadena alfa se encuentran en el cromosoma 16 y los de la cadena beta en el cromosoma 11. Entonces, la síntesis del hemo ocurre tanto en el citosol como en la mitocondria de los precursores de los eritrocitos. Entonces, comienza con glicina y succinilcoenzima alfa y finaliza con la producción de un anillo de protoporfirina 9, y eso es prácticamente lo que viene a ser la síntesis, que lo vamos a ir viendo. Entonces, vamos a empezar primero a ver con lo que es el transporte de gases en sangre. Entonces, vamos a tener primero al oxígeno, que es en sí fundamental para que la célula, ¿ya? Y concretamente las mitocondrias, pueden llevar a cabo todo lo que viene a ser su actividad metabólica. Entonces, el oxígeno, queridos compañeros, constituye el último aceptor de los electrones generados durante el metabolismo oxidativo, conocido como el catabolismo. Entonces, sin su presencia, la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte electrónico cesan de toda actividad, provocando así como, digamos, un stop en lo que viene a ser en la producción de energía por parte de estos. Entonces, compañero Jair, entonces, el oxígeno, como estamos viendo ahí en la imagen, un carrito llevando oxígeno, así como los de los bomberos. Entonces, el oxígeno lo captamos a nivel del pulmón, ¿verdad? Y de ahí pasa lo que viene a ser al torrente sanguíneo, donde viajará, ¿verdad?, hasta alcanzar los tejidos. Entonces, en la sangre, el oxígeno se puede transportar de las siguientes maneras, lo cual es muy importante. La primera es el 96 al 99% viaja unido a lo que viene a ser a la hemoglobina de los eritrocitos en forma de oxihemoglobina.
Y posteriormente, el 1 al 4% restante viaja libre, así, como un alma libre, disuelto en el plasma. Ahora, hay que tener en cuenta que la cantidad de gas que viaja disuelto o libre en el plasma viene en sí regulado por lo que viene a ser la ley de Henry. Posteriormente vamos a ver ahora el dióxido de carbono. ¿Qué pone el puntero? Disculpa. ¿Veo? Puntero. Aquí está puntero. Muy bien. Ya. Entonces, ahora hablemos un poco de lo que viene a ser el dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono es el producto final, ¿ya? El producto final, así como en una investigación tú haces tu revista, bueno, vas a publicar, entonces, y ya está publicado, ese es tu producto final. Entonces, el producto final es el dióxido de carbono de la respiración celular. Entonces, consecuencia inmediata de la degradación y oxidación de las biomoléculas como la glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos. Entonces, esto se va a generar en los tejidos, ¿ya? Y tiene que ser eliminado, a través del pulmón, que viene a ser la ventilación. Entonces, en la sangre se puede transportar de las siguientes maneras. El 70% viaja en forma, como había mencionado, de bicarbonato, consecuencia en sí de la acción de lo que estamos observando en la imagen de la enzima anhidrasa carbónica que tenemos acá. El 20% viaja unido a la molécula de hemoglobina en forma de carbamino hemoglobina, y el 10% pues restante viaja disuelto, libre, ya en la propia sangre en forma de dióxido de carbono. Entonces, ahora vamos a ver un poco sobre la estructura y la función de la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina es una proteína de la sangre, ¿verdad? Hematíes, de masa molecular de 64.000 Daltons, ¿ya? De color rojo característico, el color rojo es mi color favorito, de color rojo característico, que transporta el oxígeno desde los órganos respiratorios hasta los tejidos, y el dióxido de carbono en sí desde los tejidos hasta los pulmones, donde pues prácticamente este último ya es eliminado. Entonces, es una proteína de estructura cuaternaria, como estamos observando en la imagen, ¿ya? De estructura cuaternaria, que consta entonces de 4 subunidades que estamos viendo ahí, denominadas globinas, ¿ya? Generalmente son dos subunidades alfa y 2 unidades beta, ¿ya? Entonces, prácticamente la estructura de la hemoglobina viene a ser hemoglobina alfa 1, en la cual va a tener 2 unidades alfa y 2 unidades beta, ¿ya? Entonces, esta proteína en sí forma parte de la familia de las hemoproteínas, ¿ya? Entonces, ya que cada subunidad posee un grupo hemo, ¿ya? Un grupo hemo, como estamos viendo en la imagen, un grupo hemo, ¿ya? Cuyo átomo de hierro, como estamos viendo acá, ¿ya? O el ion ferroso, es capaz de unir de forma reversible una molécula de oxígeno. Entonces, consecuentemente, una molécula de hemoglobina tiene la capacidad para transportar en sí 4 moléculas de oxígeno, 1 por cada subunidad. Entonces, una de las propiedades biológicas fundamentales de la hemoglobina viene a ser su afinidad variable por el oxígeno. Y que está enamorada del oxígeno, ¿no? Así como cuando tú estás muy afinado a esa relación tóxica que tienes ahí y que no quieres dejarlo. Entonces, prácticamente es esto. Entonces, eso afinidad variable por el oxígeno, entonces, lo cual le convierte en una excelente proteína, ya, para lo que viene a ser el transporte de este mismo a través del torrente sanguíneo. Entonces, la hemoglobina, entonces, presenta alta afinidad, como estamos observando, alta afinidad, ¿ya? Por el oxígeno a nivel pulmonar, ¿ya? Lugar donde, pues, donde lo tiene que captar y unir con avidez
y presenta una afinidad baja o menor a nivel del tejido, lugar donde lo tiene que liberar para que llegue hasta el interior de las células. ¿Ok? Entonces, ahora, esta afinidad variable que acabo de mencionar es posible gracias a toda una serie de factores alostéricos que modulan la afinidad de la hemoglobina por la molécula de oxígeno. Entonces, estos factores son el dióxido de carbono, el pH, el 2,3 bisfosfoglicerato, que tienen sus siglas, y la temperatura. Esta es una pregunta que he encontrado ahí también en el ENAM y otras preguntas, bueno, en el ENAM y también lo que viene a ser en cursos básicos que hay. Entonces, es una pregunta que mayormente también te lo hacen. Ahora, vayamos a ver entonces lo que viene a ser la síntesis de la hemoglobina a nivel molecular. Esta parte sí, es importante, pero si puedes memorizarlo, chévere, pero traté de hacerlo un poco más genial para que lo puedan entender, ¿ya? De ahí. Entonces, vamos a ver lo que viene a ser la síntesis a nivel molecular. Entonces, la síntesis del hemo implica múltiples pasos, ya, de este hemo que hemos visto, de este hemo que está ahí en la imagen. Entonces, como dije, implica múltiples pasos. Entonces, 8 enzimas realizan este proceso, 4 en la mitocondria y 4 en el citosol. Entonces, el proceso comienza en la mitocondria, ¿ya? Donde el ácido aminolevulínico sintasa se une a lo que viene a ser a la glicina, ¿ya? El ácido aminolevulínico sintasa se une a la glicina y a la succinil coenzima como alfa, como lo había mencionado al principio de la introducción, entonces, para formar lo que viene a ser el ALA. Entonces, esos son los pasos del 2 al 5, ya estos pasos tienen lugar entonces en el citosol. Y entonces, a continuación, la deshidratasa toma 2 moléculas del ALA, ya que ya se había formado, y produce lo que viene a ser porfobilinógeno, ¿ya? Entonces, conocido entre sus siglas como PBG, ¿ya? Para que si no te acuerdas todo el nombre porfobilinógeno, acuérdate, es como PBG, ¿ya? Entonces, en el tercer paso, el PBG, ¿ya? Desaminasa toma 4 moléculas, ¿ya? Y produce lo que viene a ser la hidroximetilbilano, ¿ya? Entonces, a continuación, la uroporfirinógeno 3 con citasa toma entonces a que viene a ser el hidroximetilbilano, ¿ya? Y produce lo que viene a ser como ya lo había mencionado, el uroporfirinógeno 3, ¿ya? Entonces, en el quinto paso, el uroporfirinógeno 3, ¿ya? Toma, produce a continuación lo que viene a ser el coproporfirinógeno 3. Ya, yo sé que deben estar ahorita, ¿qué estará diciendo? Como digo, estamos en lo que es el módulo de bioquímica, entonces, como digo, esto no es tan importante, pero sí es, de alguna manera debemos mencionarlo para poder entender un poco lo que viene a ser la síntesis del grupo del hemo, ¿ya? Entonces, en el quinto paso, ya, como había mencionado, ya se formó el coproporfirinógeno 3. Entonces, los 3 pasos finales de la síntesis del hemo tienen lugar en donde, entonces, como había mencionado, en la mitocondria. Ya, entonces, el coproporfirinógeno 3, ya, se transforma posteriormente en lo que viene a ser el protoporfirinógeno 9, ya, por acción de ¿qué? De la coprofirinógeno oxidasa, que lo mencionamos. Entonces, el séptimo paso ocurre cuando el protoporfirinógeno oxidasa convierte a el 9 en protoporfirina 9, ¿ya? Entonces, el octavo y el último paso, como les había mencionado, convierte entonces, ¿cómo se dice? En la adicción prácticamente de
del hierro a la protofilina 9, ¿ya? Y por acción de esta es lo que se produce, pues, una molécula hemo, ¿ya? Entonces, prácticamente ese es un resumen pequeño nada más de lo que estoy hablando sobre la síntesis de la hemoglobina del grupo hemo a nivel molecular, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre la curva de disociación, que aquí también es muy importante que podamos tener en cuenta, ¿ya? Y estar atentos. Así que vamos a ver. Muy bien. Entonces, como había mencionado, el oxígeno se transporta en glóbulos, ¿ya? Principalmente unidos a lo que viene a ser moléculas. Entonces, este oxígeno también se disuelve directamente, como había mencionado, ya, entonces un pequeño resumen, en el torrente sanguíneo. Sin embargo, esta fracción disuelta contribuye poco a la cantidad total de oxígeno que se va a transportar, ya. Entonces, aproximadamente el 98% del oxígeno en la sangre, ya, en su forma unidad de proteínas, dará pues un valor aproximadamente de 197 mililitros por litro. Entonces, esto tomando prácticamente como datos 15 gramos, ¿ya? De lo que viene a ser de la hemoglobina por cada 100 mililitros de lo que viene a ser la sangre. Y que cada gramo de hemoglobina transporta como máximo entre 139 mililitros de oxígeno, que por las pequeñas cantidades de los derivados ya inactivos de hemoglobina se va a reducir a lo que viene a ser a 134 mililitros de oxígeno, que es el dato que todos conocemos, por lo que considerando estos datos, el contenido de oxígeno arterial, ya oxígeno arterial, va a ser aproximadamente de 20 gramos por decilitro. Y el contenido de oxígeno venoso, bueno, ahí se me escapó la S, ya va a ser de 15 gramos por decilitro. Entonces, esta es la curva, como estamos observando, de disposición de la hemoglobina, en la que la horizontal representa lo que viene a ser la presión de oxígeno en la sangre en milímetros de mercurio. Y la vertical que estamos viendo en la imagen, ¿ya? Va a ser el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina. Entonces, como estamos observando, nos muestra una curva muy sexy, vamos a llamarla así, curva sigmoidea, ¿ya? Que describe cómo se une prácticamente el oxígeno a la hemoglobina. Entonces, podemos ver que una mayor presión de oxígeno, por ejemplo, durante la circulación pulmonar, ¿ya? Esta curva se va a mantener, como estamos viendo, estable, ¿ya? Y a una menor presión del oxígeno, la pendiente de esta curva va a ser más pronunciada y otro dato podemos observar que en esta curva, que es un dato muy importante, el PES 50, que es la presión de oxígeno en la sangre para que la hemoglobina se encuentre en sí saturada al 50%, ¿ya? Entonces, es un valor aproximadamente entre el 25 y 27 milímetros, ¿ya? De mercurio. Además, creo yo que es muy importante recordar que se necesita una presión arterial de oxígeno de 100 milímetros, ¿ya? De mercurio para alcanzar un nivel de saturación de 98% aproximadamente. ¿Ya? Entonces, podemos ver en sí una marcada diferencia en el trazo de la curva cuando la presión de oxígeno se encuentra por debajo de los 60, como estamos viendo, 60 milímetros, ¿ya? Como estamos viendo acá, de mercurio, ¿no? Entonces, ya que se ven entonces en sí más pronunciadas, entonces ahora, en este cuadro podemos observar los distintos cambios que suceden al variar los valores de la presión de oxígeno en la sangre. Entonces, notemos nuevamente en la parte final de la pendiente vuelve a ser pequeña, como estamos observando, y ahí no tan pronunciada por lo que cambios grandes de la presión arterial del oxígeno no van a afectar mucho al porcentaje de saturación como ven aquí, ya que el cambio, como estamos observando, de 100 hasta 60,
solo van a variar aproximadamente entre un 8% de saturación de hemoglobina, ya que tiene un 89%. ¿Ya? Entonces, vamos a ver entonces, así que seguimos entonces con la curva de disociación, espero que me estén entendiendo. Entonces, una alta afinidad, ¿ya? Esto es importante, una alta afinidad para el oxígeno que representaría en sí la zona pulmonar, ¿ya? Donde la hemoglobina tiene que unir el oxígeno con gran avidez. Entonces, eso es lo que representa una alta afinidad. Ahora, una menor o baja afinidad, ¿ya? Para el oxígeno, que representaría en sí la zona tisular, donde la hemoglobina prácticamente tiene que perder afinidad por el oxígeno y libera, ¿ya? Libera esas emociones. Entonces, ¿ok? Ahora, debemos tener en cuenta que esta curva de disociación de la hemoglobina, hemos de tener presente el efecto que ejercen en sí los factores alostéricos, que es muy importante, sobre la unión de la hemoglobina con la molécula, la cual vamos a observar en esta imagen. Entonces, vamos a tener los factores alostéricos positivos y los factores alostéricos negativos. ¿Ya? Solamente es importante aprendernos cuáles son los factores. Si ustedes desean lo demás, no hay ningún problema. Entonces, en los factores alostéricos vamos a tener el oxígeno, que es la unión con la molécula de oxígeno, la cual va a inducir pues prácticamente o provoca cambios en el resto de las subunidades de la hemoglobina, ¿ya? Que aumentan en sí la afinidad de esta por la molécula de oxígeno. Luego tenemos los factores alostéricos negativos. Ya el dióxido de carbono de esta unión a la hemoglobina va a inducir entonces una pérdida de la afinidad de esta por las moléculas de oxígeno. ¿Ya? Y luego tenemos el 2,3, como había mencionado, el BPG, ¿ya? Se une a las cadenas betas de la hemoglobina, favoreciendo en sí lo que viene a ser la conformación con baja afinidad para el oxígeno. Y luego tenemos el hidrógeno, o también la disminución del pH, ¿ya? La cual va a ser responsable como efecto Borg, y la temperatura. Entonces, vamos a poder observar acá dos curvas. Esta es la curva que hemos visto en la anterior imagen, pero va a haber dos desplazamientos. Ya, una hacia la izquierda, y otro hacia la derecha. Me recuerda una canción de la iglesia. Hacia la izquierda, hacia la derecha. Muy bien. Entonces, vamos a tener en la curva de la izquierda, vamos a tener lo que viene a ser alcalosis. Cuando la sangre ya pues se alcaliniza, vamos a tener un pH de 7,6. Entonces la curva se desplaza hacia la izquierda en un porcentaje similar al de la acidosis. Ya, entonces, acá vamos a poder encontrar lo que viene a ser también lo que es la hemoglobina fetal, que se une al DPG o al PPG, como lo había mencionado, con menos afinidad que la hemoglobina de adulto, y por lo tanto la hemoglobina fetal fija más oxígeno. Entonces, de esta manera se facilita lo que viene a ser la cesión de oxígeno desde la circulación materna a la fetal. Entonces, la curva izquierda, vamos a poder encontrar un descenso, entonces, de lo que viene a ser el dióxido de carbono, de los hidrógenos, de la temperatura, o del 2,3 BPG, lo cual significa que la hemoglobina gana avidez por el oxígeno, ¿ya? Es muy importante eso. Luego tenemos la curva hacia la derecha, lo cual va a significar, pues, acidosis, ¿no? Cuando ya la sangre se vuelve ligeramente ácida, ¿no? El pH de 7,2, la curva se desplaza entonces hacia la derecha en aproximadamente un 15%. Ya, entonces, aquí vamos a tener también lo que viene a ser ¿cómo se llama? El aumento del 2,3 disfosfoglicerato, que lo había dicho BPG, DPG, como ustedes quieren llamarlo, en inglés, en español, en quechua, en aymara, en shipibo, que estamos aprendiendo para lo que viene a ser el cumis también. Entonces, esto regula la afinidad de unión de la hemoglobina al oxígeno en relación a lo que viene a ser en los pulmones, ¿ya? Si un adulto sano se traslada rápidamente desde el nivel de mar, ¿ya? Como cuando hemos ido a Huancayo, a un lugar de elevada altitud donde el nivel de los pulmones va a ser menor, ya el PO2 es menor, perdón,
la liberación del oxígeno a los tejidos se reduce, ¿ya? Entonces, después de unas horas ya la concentración del TPG en sangre aumenta, disminuyendo así la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y liberando lo que es la cantidad. Entonces, la curva hacia la derecha va a ser un incremento, como he mencionado, del dióxido de carbono, de los hidrógenos, de la temperatura o del 2,3 bpg, lo cual significa que la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno. Muy bien. Ahora, repasemos. Entonces, a ver, vamos a preguntar, ¿ya? Vamos a empezar por algo muy, muy básico. A ver, ¿quién está por acá? A ver, no sé quiénes están por aquí. Vamos a preguntar... no sé a quién voy a preguntar. Pero vamos a preguntar a Jade. Jade, bueno, Jade. Jade, ¿estás? Dime si estás o no estás. Dime si estás o no estás. No está Jade, muy bien, no hay problema. A ver. Ivette, ¿estás por ahí, Ivette? Por ahí he leído tu nombre. Ivette. No hay nadie. Si no hay nadie, no podemos repasar. Yo solito voy a repasar. O sea, sí están, pero en mente y presente. Bueno, no está Ivette. Bueno, yo sé que deben tener Roche, ¿ya? Pero bueno, a ver, ¿qué tenemos por acá? Cristian David, a ver. Cristian David, que no me parece conocido. Cristian David, ¿estás? Sí, ahí, dime. A ver, vamos a repasar contigo, ¿te parece? A ver si has estado atento a la última parte de la curva de disociación. A ver, vamos a ver. ¿Qué significa cuando la curva se desplaza hacia la izquierda? ¿Te acuerdas? La verdad es que no me acuerdo de ahí. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda? Por favor? ¿Alguien se acuerda por qué la curva se desplaza hacia la izquierda? Ay, no. Bueno, ¿nadie se acuerda? Ya, bueno. Bueno, si nadie se acuerda, bueno, aquí está. Si la curva se desplaza hacia la izquierda, va a haber un descenso, lo cual entonces también va a haber lo que viene a ser acalosis, ¿ya? Y si la curva va hacia la derecha, va a haber un incremento. Va a haber entonces que pierde afinidad y va a venir lo que viene a ser acidosis. Tan fácil es eso, ¿ya? Ojalá estén atentos porque las preguntas que va a venir de la trivia están por ahí nomás. Muy bien, seguimos. Ahora hablemos de los tipos de hemoglobina. ¿En serio hay tantos tipos de hemoglobina? Sí, puedes creerlo. Yo tampoco lo creía, pero sí, hay bastantes tipos de hemoglobina. Entonces, existen, bueno, aquí se borró, creo. Aquí es beta, ¿ya? Así que, entonces, existen diferentes formas de hemoglobina normal en la sangre humana, ¿ya? La prevalencia de cada tipo de hemoglobina depende de la etapa de desarrollo, ¿ya? Si estás viejo, si estás ya joven, si estás niño, de repente consideras todavía huérfano, quién sabe. Entonces, durante el embarazo, el feto produce principalmente, como ya lo había mencionado, la hemoglobina fetal, ¿ya? Entonces, la hemoglobina fetal, como estamos viendo aquí en la imagen, ¿ya? Acá también hay un error está compuesta por 2 subunidades de globina alfa y 2 gamma globina. No, sí está bien. Entonces, la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno que el adulto, ¿ya? Lo que permite que el oxígeno entonces fluya de la placenta, ¿ya? Entonces, la producción de hemoglobina fetal disminuye significativamente ya después del nacimiento, que me imagino esto algunos lo van a ver en embriología o ya lo han visto en embriología, ¿ya? Y lo cual va a alcanzar niveles bajos, casi adultos a los 2 años y finalmente constituye ya entre el 2% y el 3% de la hemoglobina en adultos, ¿ya? 2 y 3% de la hemoglobina fetal viene a ser lo que constituye, ya en el adulto. Ahora, la hemoglobina adulto, Álvaro, que como que llamar,
Es la forma más común de la hemoglobina en adultos. Está compuesta, como ya lo había mencionado, por 2 unidades de globina alfa y 2 de beta. Ya como estamos observando ahí. Esto es también la cantidad del porcentaje que podemos observar también en nuestro cuerpecito, ya del 95 al 97%. Ya, entonces, está compuesta, como había mencionado, entonces, ahora, a diferencia de la hemoglobina fetal, la producción de la hemoglobina A, o bueno, se dispara después de nacimiento y finalmente constituye, como había mencionado, entre el 95 y 97% de la hemoglobina en adultos. Y la hemoglobina de forma menos común de la hemoglobina en adultos. ¿Ya? Entonces está compuesta por 2 subunidades de globina alfa y 2 beta, perdón, y 2 delta. ¿Ya? No se equivoquen, 2 delta. Acá lo voy a corregir ahorita. ¿Ya? 2 delta. Acuérdense, 2 deltas. Ya, 2 delta. A ver, ya 2 deltas. Entonces, y lo que constituye pues entre el 1 al 3% de la hemoglobina en adultos, ¿ya? Entonces, la hemoglobina de adultos o A1 va a estar constituida, como había mencionado, por 2 unidades de alfa y 2 unidades de beta. La A2 va a venir a estar constituida por 2 unidades de globina alfa y acá sería 2 unidades de globina delta. Ya, me imagino que ustedes deben acordarse el símbolo del delta. ¿Ya? Y la hemoglobina fetal, como ya la habíamos visto, ya está constituida por 2 unidades de globina alfa y 2 de gamma globina. Acuérdense. ¿Ya? Pero acá va a ser, perdón, aquí va a ser delta, gamma y aquí va a ser beta. ¿Se acuerdan? Ya, muy bien, chévere. Yo creo que sí. Está más papadita que esto, no creo, la verdad. Ahora, para ir terminando, vamos a recordar los otros tipos de hemoglobina que podemos encontrar, como la hemoglobina A1C, que es control del cumplimiento, prácticamente también denominada lo que viene a ser la hemoglobina glicosilada, que es útil, como todos ya conocemos, ya habrán llevado medicina interna, algunos todavía semiología, para el control del cumplimiento terapéutico del paciente con diabetes mellitus. Luego tenemos la metahemoglobina, ¿ya? Esta hemoglobina con el grupo hemo que hemos visto con hierro en estado férrico, es el cual se caracteriza por tener una altísima afinidad por el oxígeno, ¿ya? Luego tenemos la hemoglobina S o cyclic hemoglobina, la cual se caracteriza es característica de la anemia falciforme o también llamada trepanocitosis, ¿ya? Se genera por una mutación no conservadora en las cadenas beta de la molécula de hemoglobina. Luego tenemos la hemoglobina H, que está constituida también por 4 unidades beta, característica de formas graves de la talasemia, y la hemoglobina VAR, que ya lo pueden leer después. Ahora, para terminar esta parte, vamos a ver un poco de lo que son los ensayos, ya que es importante la parte clínica de repente también, ¿ya? Entonces, en pacientes con hemograma completo anormal, ya signos y síntomas de anemia hemolítica, que va a ser el aumento de la bilirrubina no conjugada, la disminución de los niveles de hemoglobina, la debilidad, fatiga, la ictericia, la hemoglobinuria, todo eso, o antecedentes familiares de hemoglobinopatía, se requiere pruebas adicionales para detectar y diagnosticar trastornos hematológicos. Ahora, el hemograma completo incluye en sí la medición, ¿verdad?, del nivel de hemoglobina en sangre. Entonces, las concentraciones normales que la mayoría debe conocer de hemoglobina son de aproximadamente de 3,5 a 18 gramos por decilitro en hombres y de 11,5 a 16,0 gramos por decilitro en mujeres. Entonces, si no te encuentran dentro de estos valores, preocúpate, hija, preocúpate, estás mal. Entonces, ya, de repente tu color está blanco, yo qué sé, pero piensas que estás blanco porque estás blanqueando, pero no, estás muriendo, no, mentira. Entonces, ahora, el hemograma completo también mide el tamaño de los eritrocitos mediante el volumen corpuscular medio, ¿no? Esta pregunta hemos visto lo que viene a ser en hematología, me acuerdo, ¿ya? Entonces, un volumen corpuscular medio bajo, también conocido como microcitosis, suele ser el primer indicador de ¿qué? De talasemia, ¿ya? O rasgo de talasemia, ¿ya? Que es
Ahora, también vamos a tener lo que vienen a ser las pruebas de variantes de hemoglobina, que mide prácticamente el porcentaje de los tipos relativos. ¿No? Vamos a tener las pruebas genéticas, que estas van a ayudar a identificar elecciones y mutaciones en los genes productores de alfa y beta globina. Y finalmente, recuerda a mi amigo Bart Simpson, sí, perdón, mi inglés está muy mal, ¿ya? Entonces, el dióxido de carbono presenta una solubilidad 20 veces mayor que la del oxígeno, el carboxihemoglobina, la hemoglobina unida a monóxido de carbono, muy característico de los pacientes intoxicados en un incendio, un dato muy importante. Esto, recuerden, si no se acuerdan lo que he explicado ahorita, aunque sea, acuérdense de esto, ¿ya? El dióxido de carbono se genera entonces en combustiones incompletas, estufas, calderas. Entonces, la hemoglobina fetal es insensible a la acción del 2,3 BPG, ¿ya? Ahora, el BOR, el efecto BOR, contiene una H en su interior. Ahora, el carboxihemoglobina, la hemoglobina unida a dióxido de carbono, muy característico de los pacientes intoxicados, también en un incendio. Bueno, creo que acá lo copié otra vez, ¿ya? Bueno, y el carbamino, hemoglobina, es unida a lo que viene a ser el dióxido de carbono. Muy bien, creo que eso sería todo. Espero que ya hayan ido a votar para que Perú gane con su pan con chicharrón. ¿Ya? Yo no como todos los días eso, pero me dijeron que cuesta caro, así que solamente como pan con huevo. Pero igual eso es muy importante. Nuevamente, estos son mis datos por si desean alguna información o algo más. Y bueno, agradecer a CPA que está haciendo posible este proyecto, que lo está organizando su coordinadora, que es Catrín. Y bueno, nada más que eso. Muchas gracias. Si quieren hacer preguntas, no lo hagan. Háganlo otro día, por favor. El día de hoy no, porque no quiero. No, mentira. Muchas gracias a todos. Espero que les vaya bien la trivia. Muchas gracias, compañero Yair, por su excelente ponencia y increíble despliegue del tema. Sí, si tuviese alguno de los participantes alguna duda o una consulta respecto al tema, podría levantar la mano, prender su micro, si desea escribirle en el chat. A ver si alguien se anima. ¿Alguno de los participantes? No se queden con la duda, muchachos. A ver, hay que preguntar. De repente no tienen preguntas, pero quieren que les explique algo de nuevo. No hay ningún problema. También, a ver. Anímense, chicos, a preguntar. A ver si tienen alguna duda o si desean, como el compañero menciona, que volver a explicar alguna de las partes que quizás no se ha comprendido del todo, ¿no? O han estado un poco desatentos. Muy bien. En vista que no hay preguntas, vamos a pasar a la parte interactiva de esta sesión, ¿sí? Nos referimos a la trivia. Unas 10 preguntas, ¿sí? Se les va a compartir un link por el chat en donde van a poner a prueba sus conocimientos adquiridos durante esta sesión. Chicos, muy buenas noches con todos. Me presento, mi nombre es Triana del Tucto y el día de hoy tendré el gusto de guiarlos en esta parte interactiva de la jornada, la cual son las trivias académicas, ¿sí? La dinámica será la siguiente. Las trivias se darán en la plataforma Kahoot, para el cual yo les voy a compartir el link y les voy a presentar la pantalla para que puedan ustedes poner el código y empezar con la trivia, que consta de 10 preguntas. Entonces paso a enviar el link y ahorita empiezo a presentar la pantalla. Al finalizar, se podrán visualizar los ganadores
Así que estén atentos y participen con todo, chicos.